Buenas noches, amigas y amigos de la televisión universitaria. Bienvenidos a otra emisión de Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco. Con nosotros se encuentra hoy nuestra invitada, mi querida Nacheli Ramírez. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía se llama así. En menos de un año cambiará de nombre, será de la Ciudad de México. Pero bueno, por lo pronto sigue siendo la CDHDF. Nacheli, yo quisiera que habláramos un poquito sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, no solamente en la ciudad, también en el país. En diciembre del año pasado, cuando Peña Nieto cumplió 5 años en el gobierno, la red Todos los Derechos para Todos presentó un informe con cifras pues espantosas, ¿no? 106 asesinatos de defensores de derechos humanos en los 5 años que en ese momento llevaba Peña Nieto en el poder, 81 personas desaparecidas. Y también otra de las cosas que son muy fuertes es que esa es una cifra que, a pesar de lo espantosa que es, no ha trascendido. La sociedad no parece estar enterada de que en este país se está matando a las defensoras y los defensores de los derechos humanos. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es el panorama? Mira, yo creo que se ha aumentado y se ha incrementado el número de defensores en una lógica muy diferente a lo que tradicionalmente se pensaba que era un defensor de derechos humanos. Creo que se ha roto la lógica en que solamente defienden derechos humanos quienes tienen idea teórica o desde las organizaciones de qué son los derechos humanos, y estamos hablando de un grupo que se está alimentando de lo que en algún momento pudo haber sido nada más activismo social y que hoy ya forma parte de esto. La misma situación, digamos, de desapariciones forzadas, de muertos y esta guerra interminable, también lo que ha provocado es generado víctimas, ¿no?, que a su vez se vuelven defensores de derechos humanos en la lógica exactamente de la búsqueda de justicia, de verdad, ¿no? Y esto se ha extendido. Entonces, generalmente la percepción social es que ellos no son defensores, ¿no? Y por eso como que pasa desapercibido, y en general se piensa que no hay tal no hay tal riesgo ni hay tal número. Y en mi opinión, en esta lógica, el riesgo se ha incrementado. O sea, generalmente un defensor tiene riesgos porque tú te enfrentas al poder, ¿no? Y al enfrentarte al poder te enfrentas a estructuras. Y luego en un país en donde hay muchos lugares en donde está combinado el poder y el narcotráfico, por ejemplo, y la delincuencia organizada, lo hemos visto en este periodo pasado electoral, en donde el número de muertes violentas relacionadas, sobre todo en estos estados donde hay este problema, se incrementó de manera significativa. También hace que los defensores, estos defensores de a pie, yo diría, no tengan, el riesgo es mayúsculo para su incremento, para su vida. De acuerdo con una organización internacional que se llama Frontline Defenders, también presentó un informe sobre el año específicamente 2017. Tenemos que México está solamente después de Colombia y de Filipinas como el país del mundo. O sea, es el tercer país del mundo donde matan a más defensoras y defensores de los derechos humanos. En cuanto a defensores del medio ambiente, somos el 4.º país donde más los matan. En periodistas estamos empatados con Siria como los países donde más matan periodistas, pero estamos comparándonos con qué. O sea, en términos, tenemos unas instituciones preocupadas por defender la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de la gente de actuar en defensa de sus derechos. ¿Hay instituciones encargadas de esto o hay voluntad política por parte del presidente de la República, de los políticos que están en el poder? No, yo creo que tenemos instituciones muy débiles alrededor de eso. Y quien tendría que encargarse, porque es lo que tú planteas, es una lógica de una política y de una visión de Estado que intervenga. O sea, no nos basta con tener mecanismos de protección cuando lo que tú tienes que hacer es tener toda una lógica de gobierno que lo que hable es de proteger de manera integral, ¿no? Entonces tú puedes tener un área
que se hace débil aquí, en estos mecanismos, porque no cambia la manera de hacer, digamos, de buscar seguridad, no cambia la manera de ver y proteger a los defensores, no cambia la manera de ver la protesta. ¿No? Finalmente en este país no cambia la manera, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues son insuficientes. O sea, se ve la protesta como un reto al poder y no como un derecho de los ciudadanos. Así es. Ahora, ¿cambiará esta visión? O sea, por ejemplo, ahora hay un conjunto de personas que van a dejar sus puestos como gobernadores, el presidente, diputados, y llegarán otros. Pero ¿qué pasó en las campañas? O sea, en las campañas este es un tema que no fue manejado por los candidatos. Si medimos en términos de la campaña y lo que hicieron los candidatos y las candidatas, es nulo. Tendríamos que tener que preocuparnos. Si de entrada, las menciones en discursos, en Twitter y en redes, con relación a los derechos humanos en general, fueron mínimas. Básicamente no estás hablando ni el 10% de lo que abarcó todo lo que se habló en las campañas, que es un chorro si las sumas, ¿no? Ni el 10% se refirió en sus discursos a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Pero además, si hablamos de defensores, es cero. No hubo ningún planteamiento, ni ninguna posición, ni ninguna referencia a lo que tiene que ver con defensores de derechos humanos. O sea, no les importa la violencia contra los defensores porque ni siquiera tienen interés en los derechos humanos. Así es, no los reconocen y en la medida que no reconoces al otro, pues no actúas de manera específica. Y es un problema porque tú tienes que ver diferenciadamente. Es decir, hay una obligación del Estado de asegurarnos seguridad, de asegurar que podamos libremente expresarnos, libremente poder ejercer nuestros derechos, pero cuando eres defensor necesitas además una protección adicional, ¿no? Sobre todo por la situación de contexto que vive el país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede lograr que quienes ahora van a tomar posesión de diversos cargos tomen en cuenta la emergencia que estamos viviendo, no solamente en el plano de los y las defensores, sino en general de los derechos humanos en este país? Pues básicamente creo que tendremos que seguir incidencia y teniendo presión sobre la lógica. Es decir, estamos ahorita ya en espera, en esta transición, en donde lo que hay que hacer es otra vez, ya definido ahora sí el tablero, los jugadores que están en juego, pues naturalmente volver a insistir en una agenda que tiene que ser una agenda de incidencia. Paradójicamente no estamos solos. Si tenemos a todas las instancias de Naciones Unidas y las vinculadas en términos internacionales con derechos humanos en la mira de México. Están el último informe especial sobre periodismo, están los informes sobre las lógicas de defensores de derechos humanos y creo que también tenemos que hacerle entender a esta nueva administración que se pone en juego no nada más la imagen de México, sino estamos poniendo en juego la vida de muchas personas, ¿no? En el plano de la Ciudad de México, bueno, tenemos esta nueva constitución que tú has definido como es una carta de derechos, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de los derechos humanos a nivel, en el papel. Pero ¿cómo se lleva esto, en particular en el sexenio en el que estuvo casi todo el tiempo Miguel Ángel Mancera al frente? Parece que hubo un debilitamiento del respeto, del poder de las autoridades hacia los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? ¿Esto cómo se puede cambiar? Bueno, mira, yo creo que la Constitución es una oportunidad que además coincide con esta transición de gobierno. La Constitución entra en vigor el 17 de septiembre próximo, y lo que va a implicar y interpela es una modificación institucional muy profunda, porque básicamente lo que les está diciendo es los derechos son el eje de la construcción de la ciudad, ¿no? Entonces, si logramos en este periodo básicamente los movimientos y la parte de armonización legislativa y lo que se tiene que hacer, la Constitución marca 3 años para concluirse, ¿no? Si logramos rearmar eso,
con una lógica de respeto a una constitución que es la más, en términos de constitución local, es la más avanzada que hay en toda la región, lograremos quizá de entrada el que los derechos en esta ciudad no tengan retrocesos y esta perspectiva tampoco, ¿no? Es decir, estamos preocupados porque cuando tú dejas de hablar, también quiere decir que dejas de pensarte en esa perspectiva. Ese es el problema, ¿no? No que si mencionan los derechos humanos porque sí o no, sino porque si los tienen en perspectiva o no los tienen. Y parece ser que pues hay que decirles que los tienen que tener. Y en esta ciudad tenemos esa ventaja. Tenemos la ventaja de una norma de poder, básicamente la de más poder en la ciudad, en la parte local, que nos, creo desde mi punto de vista, que nos va a servir mucho también para decir, ya no es de opinión, yo es no que lo que yo diga, es lo que la Constitución dice, y entonces, pues si queremos hablar de institucionalidad, pues respetemos las leyes, ¿no? Estamos en diametral periodismo de coyuntura con Achille Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento. Estamos de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura, conversando con Achille Ramírez. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y bueno, ahora tú tienes solamente algunos meses al frente de la comisión y estás llevándola en un momento clave, es un momento muy importante, ¿no? Una transformación para esa ciudad. Y por lo tanto también la comisión tendrá que enfrentar condiciones nuevas, ¿no? Y retos y responsabilidades también. Así es, fíjate que se combinan dos cosas. Uno, los tiempos que la Constitución da para toda la reingeniería de la que ya habíamos mencionado, y el hecho de que viene una nueva administración y el primer Congreso, los primeros alcaldes, las primeras figuras de concejales. Entonces, la comisión, yo creo que tiene enfrente en esta administración una etapa de transición. Es la responsable de transformar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y creo que el punto clave de esta transición tiene que ver con lo que la Constitución nos obliga en términos de tener territorialidad. Es decir, nos obliga a tener 16 representaciones, una en cada alcaldía, y lo que vamos a amarrar y a avanzar por ahí, que creo que es muy transformador, es una visión de derechos humanos más cercana a la gente. Es decir, tendremos que hacer procesos de mediación, tendremos que hacer procesos de justicia restaurativa, que básicamente es el que la gente no se espere a lo que es la investigación de una queja y luego la emisión de una recomendación, que luego a ver si te la aceptan o te la cumplen, que la verdad es un problema que tenemos muy en cuenta en términos de cómo protegemos a las víctimas alrededor de estos procesos. En el caso de la territorialidad y la justicia restaurativa, lo que nos va a permitir es dar una respuesta más pronto. Pero sobre todo, creo que es un proceso pedagógico en términos de cómo los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad van apropiándose de una visión diferente de los derechos humanos. Hay una percepción, y yo opino que muy fuerte y muy mayoritaria, en términos de que los defensores de derechos humanos y las comisiones defendemos delincuentes. Esto tiene que ver con que la verdad es que el uso jurisdiccional, o sea, lo que se va para litigio y para estas cosas, generalmente están en el campo del debido proceso, en el campo de la justicia, ¿no? Pero los derechos humanos van también más allá de la parte, de esta parte, tienen que ver con la vida cotidiana, tienen que ver con si esta ciudad te plantea problemas de movilidad tales que puedes pasarte un promedio de 4 horas al día en un mal transporte, o te los puedes pasar igual 4 horas al día en tu carro en un embotellamiento. Y eso forma parte también de los derechos humanos. En la medida que nosotros nos acerquemos a eso, empezaremos a dar la vuelta a estas percepciones que son percepciones erróneas, ¿no? Nosotros defendemos víctimas de violaciones a derechos humanos, y tan víctima es una persona que puede estar en un proceso relacionado con la justicia o alguien privado de su libertad, como víctima somos cualquiera de los ciudadanos que vivimos ahora sí que en esta ciudad capital,
¿no? Y que vemos violentados nuestros derechos al agua, a una vivienda digna, a tener espacios para poder utilizar el espacio público en plena convivencia y con seguridad, ¿no? Como víctimas también son las personas que son detenidas arbitrariamente y presentadas como delincuentes y a veces sometidas a malos tratos, a torturas para obligarlas a autoincriminarse, ¿no? Así es, así es. Todavía, lamentablemente, tenemos un ejercicio de autoridad que utiliza la tortura para poder sacar declaraciones que no son ciertas, o hasta muchas veces, aunque lo fueran, o sea, los términos del uso de la tortura son permanentes todavía en mucho del actuar de las policías y de los agentes del orden en la ciudad, ¿no? Ahora, yo creo que hay bastante inquietud entre los habitantes de esa ciudad, porque a pesar de que durante muchos años el gobierno que todavía está al frente de ella ha intentado negar que hay presencia de los cárteles del narcotráfico, bueno, que no solamente son de narcos, son de muchos tipos de actividades criminales, que están presentes en esa ciudad, ya nos queda muy claro que están aquí, o sea, desde que se llevaron a aquellos 12 jóvenes de un bar de la Zona Rosa, hasta los ajusticiamientos, el que estén dispersando cuerpos en las avenidas de la ciudad. Tenemos miedo de que nos estemos convirtiendo en lo que ya son otras zonas del país, ¿no? Que están bajo control del crimen organizado. Nos sentimos bajo sitio. Entonces, el nuevo gobierno que entra a la ciudad y los alcaldes no se sentirán tentados a recurrir a enfrentar esta amenaza con métodos que no respeten los derechos humanos. ¿Y qué puede hacer la Comisión en este caso? Bueno, actualmente ha habido recientemente un reconocimiento digamos, del poder de algunos cárteles sobre lo que son aquí los grupos de narcomenudeo, ¿no? Y hay un reconocimiento en que hay una lucha por el territorio de estos cárteles, ¿no? Entonces, por eso hemos estado viendo lo que hemos estado viendo los últimos meses. Lo tienen focalizado, hablan de la Cuauhtémoc, hablan de algunas, de Iztapalapa, hablan de Tláhuac, ¿no? Como las zonas, digamos, de mayor focalización de esta lucha territorial. Por primera vez lo reconocen después de muchos años. Lo que han estado haciendo es una serie de operativos en los últimos meses, si lo vemos lo podemos constatar en lo que los diarios nos plantean, y nosotros estamos preocupados porque exactamente estos operativos no vulneren los derechos humanos, por ejemplo, de la gente que está transitando por ahí, de la gente que pues no tiene nada que ver y que pues estaba saliendo del metro y se encuentra con pues ahí con un dispositivo para poder, digamos, desactivar estos núcleos, ¿no? Entonces, estamos atentos a eso. Tenemos algunas quejas ya abiertas con relación, por ejemplo, a un operativo que hubo en Álvaro Obregón a principios del mes de junio, en donde, pues, la verdad llegaron y arrasaron con pues, gente que ni la debía ni la temía, ¿no? Ahí tenemos una queja levantada de seguimiento porque hay alrededor de 32 gentes afectadas y tenemos documentados por lo menos 11 gentes heridas, incluyendo a una muchacha que perdió el ojo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que nos preocupa. Nosotros consideramos que sí, que la autoridad tiene que hacer lo que tiene que hacer también para asegurar que no vivamos esta presión de sentirnos en peligro todo el tiempo con estos episodios que nunca habíamos visto en la ciudad, pero lo tiene que hacer en el marco de la ley. Y también ahí yo agregaría que también estamos preocupados por cómo están capacitando a nuestros policías y con qué los hacen ir a territorio, ¿no? A ver, los policías también por su lado tienen que comprar todo, les venden todo. Si no agarran y dan el dinero para que tengan lo mínimo, no lo tienen. Entonces creo que también hay que repensar, ¿no? En estas lógicas de
de que no es posible que hagan esas cosas si no tenemos igual una policía capacitada con protocolos que respeten los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay una herida muy fuerte que, o sea, que tiene que ver con esa ciudad que está sujeta a tantos temblores, que es el tema de los damnificados, ¿no? Hay la sensación de que la administración que se va se aprovechó de ellos, fueron a tomarse la foto, no los apoyaron, que unos diputados encabezados por Mauricio Toledo intentaron apoderarse de los recursos de la reconstrucción, que hay personas que han pasado ya cuántos meses desde el terremoto y siguen durmiendo en la calle y no saben qué va a pasar con ellos y no saben si, además de haber perdido sus casas, se quedarán con unas deudas enormes. ¿De qué forma o sea, se puede apoyar desde la perspectiva de los derechos humanos? Bueno, nosotros hemos estado avanzando en 2 rutas. De hecho, hemos trabajado directamente con víctimas y damnificados, ¿no? Nuestra visión era acercarnos a los grupos y acercar la comisión también a los grupos. Hemos tenido una audiencia pública, tuvo más de 200 gentes que fueron a la comisión. Hemos tenido otra audiencia pública sobre los impactos en educación, porque fíjate que a pesar de que la ciudad no es la responsable de la infraestructura educativa, sino la SEP, ¿no? Los impactos van más allá de los fierros, ¿no? Van a niños que tuvieron que irse a otra escuela y que están siendo discriminados, a problemas de niños que no pudieron acabar en el ciclo escolar por este tipo de cuestiones. Y también estamos como atendiendo a eso, que tiene que ver con lo que tú dijiste hace rato. Es decir, a ver, uno puede decir es que la gente está viviendo en albergues o está viviendo con su tía, ¿no? Pero ya pasaron 9 meses. Y la verdad es que los impactos psicosociales y de relación que tienen todas estas gentes son mayúsculos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sobre todo en una franja, estamos digamos, viendo proyectos de vida truncados. Es decir, yo luché por tener mi departamento, mi casita, ¿no? Eso era mi proyecto, ese era digamos, mi horizonte, y de un día a otro lo perdí. Pero además, tengo 65 años y empezar de nuevo o endeudarme cuando lo que estoy pensando es cómo medio transito mi vejez ante un Estado que todavía no tiene una política consolidada para personas mayores, ¿no? Entonces, se combinan muchísimas cosas que yo siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo. Hay un dicho que dice que si te acercas al pocillo para que hierve el agua, se tarda más en hervir. Y no, el agua tiene su punto de ebullición, lo veas o no lo veas, pero si tú lo estás viendo, el tiempo se te hace más largo, es una cuestión de percepción. Y para nosotros han pasado para 9 meses, para ellos han pasado años. Nos ¿no? tenemos que ir, Shelly, ya nos acabamos el tiempo. Yo creo que vas a tener que volver a acompañarnos Pero más encantada, adelante en otro encantada. programa. Cuando cambie de nombre, por ejemplo, la comisión. Por ejemplo, o cuando emitamos el informe de damnificados del ICE, va a ser alrededor del mes de agosto. Bueno, esto fue Diametral Periodismo de Coyuntura. Nos vemos el próximo sábado. Seguimos trabajando sobre grupos que están bajo acoso en este país. Buen sábado.